primer tema de la lectura habla acerca de la formación de los movimientos de clase y de la aparición del socialismo. Esto ocurrió durante el año 1910 al año 1929. Los movimientos de clase que surgieron fueron como la nueva clase obrera, los asalariados como los empleados, habían poblaciones que no estaban directamente involucradas a la economía del país y los estudiantes universitarios. Todos estos movimientos jugaron un papel muy importante en la economía del país. Con el surgimiento de las fábricas también se aumentó la mano de obra, aumentaron las construcciones y las obras de infraestructura. También los cultivos de café se expandieron hacia otros lugares, pero se exigían mejores vías de transporte. Aquí, en este periodo, también surgió la desigualdad, ya que varias comunidades rurales denunciaban las condiciones de trabajo y la inequidad que tenían. Por ejemplo, los indígenas del Cauca levantaron un movimiento el cual se llamó Quintanilla, pero este movimiento y su lucha fue represada por el Estado. Igual que las comunidades rurales, también los campesinos protestaron por la desigualdad en la repartición de las tierras. También protestaron y exigían mejores condiciones laborales, ya que las que se presentaban en las haciendas cafeteras no eran las adecuadas. En cambio, en las ciudades se protestaba más acerca de los costos de vida y se exigía que hubiera una mejor regulación y control de los precios. El descenso de los precios internacionales del café provocaron que los empleados públicos también estuvieran inconformes debido a que sus pagos no eran retribuidos de la mejor manera, por lo que se generaron también marchas, también salieron a las calles para exigir pues el pago de sus salarios. También los estudiantes exigían mejores centros de educación y también con una mejor calidad. Con la clase obrera también surgieron los primeros sindicatos y surgió la Confederación Obrera Nacional. Luego de esta surgió el Partido Socialista Revolucionario. Estos apoyaron a las huelgas, pero en su mayoría muchas terminaron en conflictos con el Estado. El siguiente tema habla acerca de la institucionalización de los conflictos sociales, del comunismo y del gaitanismo que se dio en los años 1930 y 1948. En este tema habla acerca de la legalización de los sindicatos y de la aprobación por parte del Partido Liberal del horario de trabajo de que este fuera solamente de 8 horas. También habla acerca de la depresión económica que originó muchas marchas por las personas desempleadas donde exigían mejores oportunidades laborales, pero como estas marchas y como muchas otras también han sido represadas por parte del Estado. La reflexión que podemos tomar acerca de esta parte inicial de la lectura es que se han generado muchas desigualdades en el país con los campesinos, con nuestra comunidad indígena, y que al momento de salir a las calles a marchar no son tomadas en cuenta nuestras opiniones y buscan es callarnos y hacer que no demos a conocer todos los problemas que en verdad está enfrentando este país. Represión y resistencia durante la violencia. En este periodo se presentó un crecimiento económico y la acentuación de la violencia política. Para este tiempo se pretendía abolir todo el conflicto entre capital y trabajo, por lo cual el golpe de opinión del general Gustavo Rojas Pinilla pareció haber sido un gran remedio para la crisis del momento, ya que él tenía como principio controlar los sindicatos por medio de la Confederación Nacional de Trabajadores, pero no obtuvo éxito con el tiempo. El comunismo fue ilegalizado, lo cual dio un claro empuje a conformar autodefensas campesinas, pero esto no significaba que tuvieran que ser netamente un movimiento armado, ya que para ellos primaba el pacifismo. El dictador intentó, con el pasar del tiempo, gestar su propia expresión de masas, como lo fue el caso del Movimiento de Acción Nacional y de la Tercera Fuerza. Recomposición organizativa e irrupción de la nueva izquierda. Con el Frente Nacional se dio la violencia bipartidista y con esto las Fuerzas Armadas. Se abrió campo a las guerrillas revolucionarias.
Hubo bastantes inconvenientes con la inversión estatal, pues no se veía reflejada de ninguna manera en las mejoras de la calidad de vida. Este descuido afectó bastante a la población colombiana. Además de esto, los movimientos que comenzaron a surgir en otros países en aquella época, pues frecuentemente tenían un impacto en Colombia, ya que muchos movimientos crecían con estas mismas ideologías revolucionarias, a lo cual lo empezaron a llamar la nueva izquierda. Pero pues estos no tuvieron gran impacto en la sociedad, mientras que algunos movimientos sí lograron este gran impacto, como lo fue el ELN, que comenzó con una ideología revolucionaria cubana y se implantó en Colombia, principalmente en Santander, y por otro lado el Ejército Popular de Liberación, que inició actividades en Córdoba y Sucre, y por supuesto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC. Todos estos movimientos sociales tuvieron su inicio gracias a una limitada democracia. Recordemos que para este tiempo el abuso de poder era grandísimo, la violación de derechos también, y ellos tenían como primer principio y más importante tener una sociedad más equitativa. Esto, claro, por supuesto, tuvo varias consecuencias, como por ejemplo el sindicalismo aumentó bastante. El sector salud y el sector judicial pues comenzaron también a decaer gracias a una movilización laboral que comenzó para este tiempo. Podemos ver que los campesinos en cambio pues tuvieron un apoyo en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Esta organización pues logró unirlos temporalmente. Más adelante podemos ver que los estudiantes pues no aceptaron el Frente Nacional, por lo cual se convirtieron en sus principales rivales, lo cual creó una represión que pues afectó a muchas universidades, tanto públicas como privadas. Bueno, también podemos ver que las luchas sociales y políticas siempre han ido por caminos diferentes. Por más que se tenga, entre comillas, una ideología de derechos humanos, de una sociedad equitativa, de no abusar por el poder, del poder, perdón. Ambos creen que tienen la razón, pero pues en realidad nunca han llegado a un acuerdo entre los dos para lograr un bien común, sino más bien llegan a este punto y creen que pues siempre tienen la razón y quieren tener el poder en ese momento. Pierden como los ideales y comienzan a volverse en los malos de la historia. Realmente es así como funciona y ha funcionado durante bastante tiempo, porque llegó el momento en que se fracturó ese pensamiento que tenían de querer hacerlo mejor por su gente. Entonces ya dejó de importar, y si pues tenían que pasar por encima de cualquier persona, pues lo hacían en este caso.